Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Bien. Yo creo que la iglesia de este tiempo lo que hace es ante las dificultades genera cambios. Te tiran piedra, construyes casas, te tiran tierra, rellenas el terreno de tu casa y si no tienes luz, contratan un generador. Yo siempre digo que las suegras son una bendición porque cuando se mueren te dejan la herencia. Algunos dicen lo contrario, si fueran tan buenas Dios tendría uno. Pero bueno, en definitiva, como estamos viviendo un tiempo de tremenda revelación, no caminamos por vista, sino que caminamos por fe. Esa es una de las cosas que tenemos que entender. La iglesia de este tiempo y que bueno, lo que decían los apóstoles y los pastores, ¿no? Estamos viviendo un tiempo donde el Señor nos está revelando un montón de cosas que antes estaban ocultas, estaban escondidas. Pero la Biblia dice algo muy importante, dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Entonces, principio de caminar en revelación es principio de tener amor. Entender de que el Señor nos ama y que nosotros lo amamos a Él y por consiguiente Él nos va a revelar lo que viene por delante. Pero la revelación no alcanza si uno no declara esa revelación como una profecía. La revelación tiene que ser parte de nuestras vidas. La primera revelación es la salvación. El cielo yo no lo conozco, pero creo porque me ha sido revelado que hay un cielo. El infierno tampoco lo conozco, pero sé que hay uno que no nos espera ni a usted ni a mí. También sé que hay un diablo que trabaja con demonios. A veces lo hemos visto en visión, en definitiva, o alguno que otro endemoniado se anima a hablar a algún demonio y decir te odio, te quiero matar. Pero en definitiva, no tenemos el gusto ni tampoco lo queremos tener de conocerlo al diablo, pero sabemos que existe. ¿Por qué? Porque nos fue revelado por la palabra del Señor. ¿Me va siguiendo? Entonces, hablar de revelación en este tiempo, para saber de que tenemos que caminar sobre esa revelación, es importante el cumplimiento de la misma. Si no, nosotros nos quedamos como Faraón, que le había sido revelado que vendrían 7 años de abundancia y 7 años de ¿qué cosa? De escasez. Pero el hombre solamente tenía una revelación. Significa que hasta el mundano recibe revelación. El punto es aquí que uno tiene que entender que la revelación, sin una buena interpretación, no podemos entender tiempos. Y al no entender tiempo, no entendemos posición. Y al no tener posición, no entendemos gobierno. Y al no entender gobierno, no entendemos fructificación de una palabra revelada. Por eso es que es importante la revelación, pararse a soltar una profecía. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a declarar aquellas cosas que no son como si fueran. Y allí es cuando comenzamos a caminar por fe. Nos dirán locos, nos dirán desentendidos, nos tratarán como personas, como en el caso de José, ¿no? Le dijeron, ¿dónde está el soñador? Cuando lo metieron dentro de la cisterna. Lo que no sabían es que lo estaban preparando poderosamente y estaban abriéndole la puerta para que él gobernara sobre todo Egipto en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, la revelación, ¿qué es lo que interpone el cumplimiento de la misma? Son los mantos de los hombres. Cuando te hablo de manto de los hombres, te hablo de la paternidad humana, aquella que te limita, aquella que solamente te contiene por sentimiento, pero no por propósito. En el caso de José, teníamos un padre que lo amaba más que a todos sus hermanos y dice que le tejió una túnica de colores. Esa túnica era la que lo identificaba a diferencia de sus hermanos. El gran problema que tenía José, que por ser el hijo amado de su padre y por ser el hombre que tenía la revelación cargada sobre sus hombros, lo aborrecían y lo odiaban a tal punto que querían matarlo. Entonces el Señor dijo, Jacob me está metiendo en un problema porque está cubriendo a este joven y al cubrir a este joven no me está dejando hacer la obra que yo he determinado sobre su vida. Entonces lo que yo voy a hacer es arrancarlo de la cobertura paternal humana y lo voy a poner bajo mi cobertura para que pueda entender que mis diseños se van a cumplir sí o sí en el nombre poderoso de Jesús. La esencia de tu cobertura, la esencia de tu Padre espiritual es entender que por encima de ese Padre hay un Dios maravilloso que determinó algo glorioso sobre tu vida. Y cuando las cosas te pasan y cuando viene Dios y te dice te voy a sacar los privilegios que te han puesto los hombres, no es para detenerte, es para el cumplimiento de algo mucho más grande y más poderoso de lo que Dios tiene para con tu vida. Eso es entender la verdadera paternidad, eso es entender la verdadera revelación. Si permitía que allí Jacob tuviera limitado a José, José nunca iba a poder gobernar. Sin embargo, la Biblia nos enseña que cuando José estuvo allí en la casa de Potifar, todo lo que él emprendía era prosperado porque Dios estaba con él. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Estar bajo la cobertura de Dios, estar bajo la bendición poderosa de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando uno está entendiendo principios de revelación, es cuando uno determina morir a todo, menguar a todo, morir a nuestra naturaleza para poder entrar a los diseños maravillosos de nuestro Dios. Cuando a los discípulos le preguntan, Jesús le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo?
Ellos eligieron algunos de los profetas, Juan el Bautista, Jeremías, Elías. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y allí siempre Pedro metido. Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Wow, tremendo. ¿Y sabes qué? Yo quiero decirte algo. Tú eres Pedro y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de ellos. Te doy las llaves del reino, ¿sí? Para que ates en los cielos, ates en la tierra, desates en la tierra y desates en los cielos. Yo se lo parafraseo, usted entiende, gente de revelación, ¿no? Entonces, ¿cuál era lo que iba a sostener a Pedro? La revelación que Cristo le estaba entregando. Tú eres Pedro, piedra, roca, firme. Sobre esta roca yo edifico mi iglesia. No sobre Simón, endeble. Por haber caminado y haber entendido que el Padre te reveló quién soy yo te puedo decir quién tú eres. Entonces el fin de la revelación es entender quién te está ministrando la revelación. Porque revelación hasta los mundanos tienen. El punto es entender quién te está transmitiendo la revelación y por qué te la está transmitiendo. Porque el mismo Pedro que dijo que era el Cristo, horas más tarde, cuando Jesucristo no ocultó que él era el Cristo, dijo, ¿saben qué? Yo soy el Cristo, no se lo oculto, les voy a decir, yo soy el Cristo y voy a ir a Jerusalén, me van a meter preso, yo voy a padecer mucho allí y ¿saben qué? Me van a matar. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, que no te hagan daño. ¿Qué le dijo Jesucristo? Apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo, porque no pones tu mirada en la cosa del cielo, sino que estás poniendo tu mirada en las cosas de los hombres. La misma persona que tenía revelación, la misma persona que le había sido revelado que él era el Cristo, era la misma persona que se ponía ante el propósito de ese Cristo. ¿Están acá? Entonces, el gran enemigo que tiene la revelación es el hombre natural. Nosotros muchas veces decimos, el gran enemigo que tiene la iglesia es el diablo. No, es la carne. Porque el diablo se sostiene de la decisión equivocada de la carne. Porque el diablo está vencido en la cruz del Calvario en el nombre de Jesús. Está debajo de nuestros pies. Es así. ¿Saben quién habilita al diablo? Una puerta. ¿Y saben quiénes son las puertas? Los hombres. Nosotros somos puertas abiertas para bendición o para maldición. Un brujo se prepara o se para para maldecir la tierra. Es la puerta abierta para transmitir maldición sobre la tierra. Por eso los sacrificios en las esquinas, por eso los trabajos de hechicería, las ofrendas. ¿Por qué? Porque hacen que los demonios desciendan y tomen posesión territorial. Pero saben que usted y yo somos puertas para bendición. Usted y yo nos levantamos a levantar un altar delante de la presencia del Señor para romper pactos, quebrantar maldiciones y permitir que el acceso de Dios venga para bendecir esta tierra. Entonces, cuando hablamos del hombre que hoy se interpone ante la revelación, a pesar de que el hombre mismo se levanta y dice, tú eres el Cristo, el mismo hombre natural es el que se interpone para decirle a Jesús que no te hagan daño. Escúchame, Pedro, Dios te acaba de revelar que yo soy el Cristo y que tengo que morir para ser el Cristo y te estás metiendo por delante. Apártate de mí, Satanás, porque estás poniendo la mira en las cosas de los hombres y no en las del Señor. Significa que cuando el hombre, hermano, saca su mirada del cielo o saca su mirada del Señor, está poniendo la mirada en las cosas de los hombres, y cuando pone las cosas de los hombres le da la habilidad o lo habilita al diablo para que intervenga. Ahora la Biblia, ¿saben qué dice? 6 días después Jesucristo tomó a Juan, a Jacob y a Pedro y dice la Biblia que se transfiguró el Cristo glorificado. Pero también dice la Biblia que apareció Moisés y Elías. Y allí Pedro dijo, wow, hagamos una enramada para vos, Jesús, para Elías y para Moisés. Y allí el Señor interviene, el Padre del cielo, y le sale una voz del cielo y dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a él oíd. Faltaba que le diga, Pedro, cállate la boca. Si hombre natural, te estás metiendo en algo que yo no te estoy diciendo que te metas. ¿Quién es el que se vuelve a meter en la revelación? El hombre natural. Entonces, Jesús en ningún momento quiso limitar al hombre. Jesús en todo momento lo hizo partícipe de lo que él era. Por eso que Él muestra, el Cristo glorificado muestra la ley y muestra la revelación.
Dice, las tres cosas tienen que estar hermanadas: la gracia, la revelación y la ley. Principios bíblicos, revelación de esos principios y caminar sobre esa gracia, para que puedan estar completos y no intervenga el hombre. ¿Saben cuál es el gran problema que tenemos nosotros dentro de las iglesias? Somos nosotros mismos. Porque hoy nosotros hacemos guerra santa contra aquellos que se levantan en contra de la apostasía. Bueno, llaman apóstatas ahora a los apóstoles y a los profetas, ¿vio? Y argumentan que ya no hay más apóstoles ni tampoco hay más profetas. Yo en eso no me meto, no importa. Digo. No importa si ellos creen o no creen. Lo que importa es que yo creo lo que estoy haciendo. Y que encima me da resultado. Eso es lo bueno, ¿no? Y porque la Biblia dice que el fruto es el que da testimonio. Así que de eso se trata entonces. Entonces, hoy tenemos una guerra, no solamente con las fuerzas del diablo, que de mucho tiempo le hemos atribuido demasiado a Satanás y hasta le hemos dado fama, ¿no? Inclusive hasta lo hemos metido dentro de nuestro Facebook, Twitter, Instagram, y lo metimos dentro de algún que otro video y lo nombramos más al diablo que a Dios, ¿no? Entonces, y ahora tenemos un problema contra la misma iglesia, o la misma iglesia tiene problemas con nosotros. Entonces hacen guerra santa, se tiran proyectiles uno a otro, ¿no? Cuando en realidad lo que a nosotros nos tiene que sostener es aquello que Dios dijo acerca de lo que tenemos que hacer, en posición y en función. Esos son los valores que hoy Dios está restaurando a la iglesia. Pero la confrontación viene sí o sí porque nuestra naturaleza tiene tendencia a querer ser más bueno que Dios. O nuestra naturaleza tiene tendencia a querer convencer a aquellos que solamente los puede convencer el Espíritu Santo. Cuando Naamán fue a ver al profeta Eliseo, el hombre fue con ya un preconcepto, ya con un pensamiento, y dijo: cuando yo llegue allá, el hombre va a salir, me va a poner la mano y me va a soltar una palabra y yo voy a recibir la sanidad. El hombre nunca salió. Le mandó un criado, le dijo: decirle que se sumerja dentro de las aguas. Y dice en la Biblia, ¿qué es lo que le tocó al hombre? El orgullo, la soberbia que el hombre tenía. ¿Y qué dice la Biblia? Se terminó enojando. Tócalo otro mes y decirle: ¿no te hace acordar a alguien, che? Decirle, ¿no te hace acordar a alguien? Veo cuando nos toca, ¡pau! Y vos decís: ¿no será que Dios nos permite que nos toquen ahí justito donde nadie no nos toca? Y Dios te arranque los conceptos que tenés, que pensás que son revelaciones, que en realidad no son revelaciones, son conceptos nuestros, que no tienen nada que ver con principios. Y nos terminamos enojando, pero dice la Biblia que el criado tenía más revelación que Naamán. Y en ese momento dijo: Padre mío, si el profeta no te manda una visión, ¿no le harías caso? Y pensó el hombre y se dio cuenta y dijo: sí, y se zambulló. ¿Y qué es lo que quiso hacer el Señor? El Señor no solamente quiso sanarlo de la lepra, quiso sanarlo del orgullo, de la soberbia, quiso sacarlo del estado equivocado que estaba y que él pudiera conocer que Jehová era el verdadero Dios. Entonces, una de las cosas que por ahí nos está pasando en este tiempo a nosotros, los que viajamos, ministramos, predicamos, una de las cosas que estamos entendiendo es que tenemos que volver a esos principios de que Dios tiene que ser reflejado en todo lo que nosotros hacemos. Que tenemos que volver no tanto a la unción, sino más a la presencia. ¿Están acá? Hay mucha gente ungida, pero hay poca gente con presencia. Hay mucha gente con dones y talentos, pero poca gente con relación con el Espíritu de Dios. Entonces tenemos un gran problema, porque la unción y los dones y los talentos se recibe por gracia, de igual manera que la salvación. El talento que tú tienes y el que yo tengo lo recibí por gracia, no pagué el precio. Pero la presencia que yo hago manifiesto cuando estoy ministrando es aquello en lo cual yo pago el precio, el morir a mi carne para que Cristo sea glorificado. Entonces, hoy tenemos un gran problema, que todos lo manejamos por experiencia, por trayectoria y a veces por conocimiento. Y hemos dejado la esencia de estar humillados delante de la presencia del Señor y de estar preocupado de decir: ¿qué es lo que puedo enseñar a esta gente, Señor? ¿Qué es lo que está necesitando tu pueblo, Dios? ¿Qué es lo que estamos necesitando? Y tener la sensibilidad de que Dios nos hable y podamos tener un mensaje fresco para el pueblo del Señor. Y podamos decirle: el Señor nos está hablando y este es el camino que tenemos que conducirnos y esto es lo que tenemos que hacer en el nombre poderoso de Jesús.